Yo estoy como el parlante del órgano, amén. Pero le damos gracias al Señor. Vamos a estar en un momentito. Estoy esperando ese momento glorioso en que la iglesia va a ser levantada. Dios me puso en el corazón hoy justamente leer una porción de la palabra, la segunda carta de Juan a la iglesia. La segunda epístola de Juan. Dicen que es una de las cartas más sintéticas, más cortas del Nuevo Testamento. Está entre la tercera carta. Diferencia de versículos, diferencia de palabras, pero es una de las más cortitas que escribió el apóstol Juan. Se calcula por el año 85, 95, unos años antes de recibir la revelación del Apocalipsis. ¿Amén? Y la carta dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé cuando he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gracias, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estar esta mañana en tu casa, en tu presencia, Señor. Y yo te pido que nos estés hablando a través de tu palabra, que podamos atesorar este mensaje en nuestros corazones y que lo podamos poner por obra en nuestra vida. Señor, en el precioso nombre de Jesucristo lo pido y te doy gracias. Amén, amén, bendito Dios. Gracias, Señor, en tu nombre. Gracias. Los invito a tomar asiento. El apóstol Juan ya anciano, amén. El último apóstol que quedó vivo, ¿no?, de los 12 que había llamado el Señor. Cuando recibió el mensaje del libro de Apocalipsis, se calcula que tenía unos 100 años, exiliado ahí en la isla de Patmos, justamente por predicar la palabra del Señor. Pero bueno, ahí estaba, ¿no?, con sus años, sin edad, pero escribiendo en amor a la iglesia. Acá habla de la señora elegida. Muchos ven en esto, algunos creen que esto da a entender que Juan dirigió la carta a una mujer piadosa llamada Quiria, pero esa palabra griega significa señora. Pero la mayoría de los estudiosos de la palabra aducen que esta carta fue elegida a la esposa de Cristo, a la iglesia, dirigida a la iglesia. De una forma o de otra, Juan tenía en su corazón a esta mujer, a esta iglesia, y en amor le escribía esta carta para que se mantuvieran justamente en la verdad. Y cuando habla de la verdad, habla de Cristo, ¿no? Habla del Señor, ¿no? El Señor mismo se presentó como la verdad misma, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí Juan está hablando claramente del Señor. Y a todos los que han conocido la verdad, tanto sea una señora, tanto sea la iglesia, tanto seamos nosotros en este tiempo, hermanos, que conformamos este cuerpo de Cristo como esposa de Cristo, ¿no?, como la iglesia escogida por el Señor,
preciosa para Él, ¿no? Lavada con su sangre preciosa y preparada para que llevársela al cielo, ¿no es cierto? Está escribiendo este hombre a esta iglesia y le decimos: sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La gracia, el favor inmerecido de Dios sobre cada uno de nosotros, hermanos. No merecíamos ningún perdón, ¿ven? Porque éramos pecadores, estábamos alejados de la gracia de Dios, estábamos sumidos en nuestros pecados, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así el Padre Celestial desde los cielos en su amor y misericordia envió a Jesucristo, ¿amén? Para a través de esa misericordia traer paz a nuestra alma, esa paz que da el saber que somos perdonados por el Señor, ¿amén? El regocijo de Juan era que había hallado a alguno de sus hijos andando en la verdad. Y yo esto lo tomo de esta forma, ¿no? No dice a todos tus hijos, dice a alguno de tus hijos, ¿no? Muchas veces pasa en el seno de una familia, ¿no? Que unos se convierten, otros no se convierten, a otros les cuesta más. La promesa del Padre que tenemos de la palabra de Dios es que tenemos que creer nosotros, aquellos que hemos recibido esta bendición de Dios a través del Espíritu Santo del Señor, aferrarnos al Señor, afirmarnos en el Señor, porque la promesa, como decía Pablo al carcelero, ¿no? Que estaba atemorizado porque pensaba que lo iban a matar, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, ¿no? Esto no viene automáticamente, pero hay una promesa, Padre, que realmente aquellos que tenemos en nuestro corazón van a tener más facilidad para alcanzar esa salvación, siempre y cuando nosotros mantengamos firmes, ¿no es cierto?, fieles al Señor, confiando en el Señor, afirmando nuestra fe en la verdad. A la larga o a la corta, eso va a tocar los corazones de nuestros seres queridos, amén. Aún de nuestros hijos que quizás no están afirmados en el Señor, o que no creen, o que se dejan arrastrar por otro viento de doctrina, ¿no es cierto?, que les cuesta a lo mejor creer, entender la obra de Dios, ¿no?, para recibirlos en su corazón. Tenemos que afirmarnos en el Señor. El regocijo de Juan creo que es el regocijo de Dios, ¿no es cierto?, de ver que realmente, por lo menos, algunos de nuestros hijos están en el Señor y afirman su vida en el Señor. Y yo esto también lo tomo, si es el mensaje para la iglesia, en este sentido. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que afirmarnos en el Señor. Pero no es de todo la fe, dice la palabra, ¿no es cierto? Y algunos pueden ser que se extravíen, aún estando en la iglesia. ¿No? Vemos, ¿no? Lo vemos en la palabra también, ¿no? De ejemplos de colaboradores de Pablo que lo siguieron a él en su servicio, en el ministerio, y que después se volvieron al mundo. Amaron más las cosas del mundo que las cosas de Dios, ¿no? Entonces puede ser que algunos se extravíen de la verdad. Y lo que está diciendo Juan acá es justamente, bueno, perseveren en la verdad, alcanzaron esta verdad. Yo me regocijo en tus hijos, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿no? Pero te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice la palabra que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que podamos encontrar en la palabra de Dios depende de dos mandamientos principales. Que amemos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y que amemos a nuestro prójimo, ¿no?, como a nosotros mismos, como Dios nos ha amado. Estos dos mandamientos no cambian, ¿ven? Tienen que ser, creo que la manifestación mayor de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, ¿no? En nuestro hogar, en el seno de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, hermanos, amén. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Y el hecho de, como dice clarito, este es el amor, ¿cuál es el amor? Que andemos en un solo mandamiento. Si yo digo que amo al Padre, que amo a la iglesia, que amo, lo tengo que poner por obra, ¿no es cierto?, en mi vida, lo tengo que manifestar, no lo puedo fingir. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra, no puede estar fingiendo amor, porque somos seres espirituales, amén, y este amor tiene que brotar realmente en lo profundo de nuestro corazón. Es ese amor del Señor que fue derramado en nuestros corazones, hermanos, cuando aún éramos pecadores, cuando aún no lo merecíamos, ¿no es cierto?
El Espíritu Santo nos llamó para esto. Y Dios se regocija en los cielos realmente cuando ve que sus hijos andan en la verdad, cuando sus hijos, como lo dice después en la tercera carta Juan, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, que se mantienen firmes en la verdad, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, ¿no?, para poder entender esto y que nos amemos los unos a los otros, así como nos ha amado el Señor. Amén. Que realmente oremos por aquellos que no están en este camino, ¿no es cierto? Por nuestra familia, por nuestros seres queridos, que lo tengamos constantemente en oración, que no claudiquemos, que no desmayemos, que no nos desanimemos, porque al final la palabra y la voluntad de Dios se cumple, hermanos. Amén. En nuestra vida y en la vida de aquellos que amamos, tengamos esta seguridad, esta certeza en nuestro corazón. Amén. Mantengamos firmes en este camino. No nos dejemos engañar, porque mire, ya en ese tiempo, dice en el versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo. Ya había algunos que cambiaban la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que a lo mejor Juan, Pablo, Pedro predicaban una cosa y había algunos aún dentro del seno de la iglesia que decían otra. No, esto no es así. Cuando se hablaba de la resurrección de los muertos, cuando se hablaba de la encarnación del Señor, había muchos que no lo entendían. Muchos a Cristo lo tomaban como un judío elocuente, como una persona sabia, como un hombre que hacía muchos milagros, pero nada más que eso. No era para ellos realmente el Salvador, el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar al mundo. Y hay muchos hoy en este tiempo que se llaman testigos de Dios, testigos de Jehová, que no creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Lo toman a Jesucristo como un hijo más de Dios, como nosotros somos hijos de Dios también. Jesús era un hijo más de Dios. No, Jesús era la verdad encarnada, era la palabra viva. ¿Ven? El Hijo de Dios hecho hombre. ¿Ven? Se despojó de lo que era el ser de Dios para hacerse como uno de nosotros, para venir a esta tierra. Y esto lo tenemos que creer, aunque nuestra mente finita no lo entienda. Pues a veces no lo llegamos a entender cómo pudo hacer esto. Lo hizo. Así como creó todas las cosas, y tenemos que creerlo, hermanos, que no descendemos de un homo sapiens, ¿no es cierto?, de un mono, de nada de eso, que nos formó Dios en un principio, que al hombre lo formó Dios, somos hechura suya, obra de sus manos, amén, para darnos vida, para darle vida al hombre, y esto lo creemos. Y muchos no lo creen, todavía están buscando el eslabón perdido, ¿no es cierto? Hablan de la teoría del Big Bang y que se dio y que sé cuánto, y se mantienen en esa teoría. Y no, hermanos, nos formó Dios, y esto lo creemos. Y aunque nuestra mente finita, vuelvo a repetir, no lo alcanza a entender, Dios tiene poder para eso. Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni fin, amén, el principio y el fin de todas las cosas. Nuestro Dios, aquel que se hizo como uno de nosotros, para que nosotros un día podamos ser semejantes a Él en su gloria. Y a veces nuestra mente finita no lo alcanza a entender, pero esta es la verdad que está escrita. Y esta es la palabra que tenemos que creer. Y por más que venga quien venga y le diga otra cosa, mire, a veces acá dice clarito Juan, no lo recibáis en su casa ni le digan bienvenido. Creo que hay muchos van golpeando la puerta y tienen esa teoría, tienen ese conocimiento porque se aferran a la palabra. Y si usted se pone a hablar con ellos, conocen más la palabra que usted, pero la interpretan de otra forma. Y se agarran de todos los versículos, ¿no es cierto?, muchas veces fuera del contexto, para afirmar que Jesucristo lo vino acá, que era un hijo más como nosotros, y estuvo en esta tierra, y no lo toman como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y saben que esas personas viven en temor. Si uno se pone a hablar un poquitito con la mayoría de ellos, yo conozco muchos por mi barrio, ¿amén?, que andan golpeando las puertas. Y hay muchos vecinos, amén, viven atemorizados, porque viven aún con el temor a la muerte, ¿no es cierto? A ver, personas honestas, personas a lo mejor probas, que trabajan, que se esfuerzan, pero parece que se apoyan más en las obras que puedan hacer que en la gracia de Dios, amén. Y viven atemorizados a la muerte. Y yo digo, Señor, echa fuera esto de nuestra vida. Y a veces yo al principio como que me ponía a hablar y los quería ganar, es imposible. Entonces, lo mejor es orar, mire, porque le empiezan a dar la palabra y ya le digo, conocen más la palabra y empiezan a refutar. Déjela, ore.
Ore para que Dios los toque en algún momento y se den cuenta que realmente no están obedeciendo al Padre. Porque el testimonio que dio el Padre de su Hijo, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en Él creer, no lo ponen por obra en su vida. Entonces están negando la obra del Padre, están llamando al Padre mentiroso. ¿Ven? Entonces, acá, evidentemente ya en ese tiempo había muchos que se habían levantado con eso. No, han negado que Jesucristo vino en carne. Quien hace es el engañador y el anticristo esto. Y dice, bueno, ustedes no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Todavía el Señor está preparando una recompensa, mire, tan bueno el Señor en su amor y misericordia, encima que Él vino a esta tierra, padeció por nosotros, nos salvó, nos redimió, derramó de su Espíritu en nuestra vida, nos acompaña, nos sostiene, nos bendice, nos perdona, nos tiene misericordia cada día porque el Señor renueva esa misericordia sobre nuestra vida cada mañana, nos está esperando en los cielos para darnos un galardón, una recompensa. Esto, bueno, Juan estaba diciendo, no pierdan esto, que tiene grande galardón. Y cualquiera que viene con otro pensamiento, con otra enseñanza, con otra doctrina, no lo reciban. Oren, le digan bienvenido. Parece duro. Uno piensa, no, ¿cómo no lo voy a recibir? Porque yo lo tengo que agarrar para Cristo. Bueno, sí, si tiene la oportunidad, hágalo. Pero si lo quieren dejar ahí, dar vuelta y engañar con algunas cosas, déjelo ahí, ore. Lo mejor que puede hacer es orar por esa persona para que realmente en un momento se encuentre con el Señor, pero no se deje embaucar, no se deje engañar. ¿Amén? Porque nosotros sí tenemos la verdad. Y la verdad está escondida acá, está escrita acá. La verdad es Cristo. La palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Cristo es la verdad y la vida eterna, la salvación, el Salvador. El suficiente y único Salvador, el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. Este es el Hijo de Dios. El que tiene al Padre y al Hijo, aquel que cree en esto, hermanos. Amén. Y dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. El gozo del Señor cumplido en nuestras vidas. Y quería leer brevemente el mensaje de Juan también, pero ya en el libro de Apocalipsis, a una iglesia, a dos iglesias. Los últimos dos mensajes del capítulo 3 de Apocalipsis va dirigido a dos iglesias que conviven en este tiempo. ¿Ven? Si bien estos mensajes a estas 7 iglesias eran 7 iglesias que estaban en Galacia, en Éfeso, en ese tiempo, amén, estaban activas. Uno, si estudia bien la palabra de Dios, se va dando cuenta que cada mensaje tiene una particularidad de iglesias que se fueron sucediendo a través del tiempo, ¿no? A través de estos 2000 años de historia de la iglesia, ¿no? Desde el día del Pentecostés. Fueron etapas que fue sufriendo la iglesia, ¿no? Padeciendo la iglesia y que se van dando a través de estos mensajes. Pero si nos ocupamos de estos dos últimos, son dos iglesias que conviven en este tiempo. Una iglesia populosa, numerosa, una iglesia que a lo mejor parecería que está próspera en todo sentido, en lo material, ¿amén? Que no tiene necesidad de nada, ¿amén? Que puede proveerse por sí misma, pero que deja al Señor fuera muchas veces de sus pensamientos, ¿no? Porque se ocupa más de las cosas materiales, de la prosperidad, del engrandecimiento, que es la iglesia, el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Amén. Que dejó al Señor fuera, porque el Señor dice en su amor y misericordia, todavía quiere salvar a algunos de esa iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Abran la puerta, evidentemente le habían cerrado la puerta del corazón al Señor, ¿no? Y se estaban ocupando más de las cosas materiales, una iglesia que se decía estar rica y ya no necesitaba de nada. Por eso digo, a veces, veo que en raíz de todo lo malo, dice la palabra, es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se extraviaron. La palabra dice, manténme del pan necesario, Señor. Manténme del pan necesario. No sea que teniendo mucho diga, ¿quién es Dios? ¿Para qué lo necesito? ¿Ven?
O que me falte y esté blasfemando el nombre de Dios, ¿no es cierto? Diciendo, ¿por qué me abandonaste, ¿no es cierto? Y negando el nombre del Señor o dudando de la provisión que puede dar Dios a las almas, ¿no? Dime del pan necesario. Esta iglesia parecía que se fue entibiando de a poquito, no era fría ni caliente, se fue entibiando porque se fue dejando las cosas de Dios y al Señor lo dejó fuera. Y la iglesia de Filadelfia, una iglesia de la cual quería leer el mensaje, porque dice, escribe al ángel en el capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, nuestro Señor Jesucristo, amén. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tiene poca fuerza. Sabe que siempre Dios se guardó un remanente fiel. Uno cuando ve la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo que formó a través de la descendencia de Abraham. Muchos lo abandonaron, muchos le dieron la espalda, muchos se volcaron a la idolatría, pero siempre hubo un remanente fiel. Una manada pequeña, dice el Señor. No temáis vosotros, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y yo digo, tantos millones de almas que somos en el mundo, tantas denominaciones que están dando por el mundo, ¿no? ¿Sabe que el Señor va a venir a buscar a esa iglesia, a esa manada pequeña, a esa iglesia que quizás no tiene mucha fuerza, no es muy populosa, no es muy poderosa, pero es la iglesia del Señor? Aquella que guardó sus mandamientos, aquella que lo ama con todo su corazón, aquella que trata, aunque tiene poca fuerza, de hacer la obra de Dios, que trata de ganar a las almas para su reino, que trata de llevar este evangelio, esta buena nueva de salvación hasta lo último de la tierra, que trata hasta lo que entiende y puede de poner la palabra de Dios por obra. Esa, que aman a Dios de todo su corazón, que hacen todas las cosas para la gloria de su nombre, esa es la iglesia que va a venir a levantar al Señor. Esa es la iglesia del Padre del Señor, le dice, yo he aquí puesto una puerta abierta. Esta no la puede cerrar nadie. Somos nosotros los principales responsables, ¿no? De atesorar esto en nuestro corazón y mantenernos firmes hasta el fin. Permanecer en el Señor. Amén. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Guardar la palabra del Señor, la palabra de verdad. Conocerla, creerla, comerla, hermanos. Amén. Digerirla y atesorarla en nuestro corazón como lo que es un precioso tesoro que no todos los hombres tienen en este mundo. Amén. Y andar conforme a ella, vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. No han negado mi nombre. ¿Cómo lo voy a negar, Señor? Si tú me salvaste, tú me redimiste, tú me acompañas, tú me sostienes, tú me das todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Cosas que aquellos que niegan a Cristo no lo tienen, hermano. No lo tienen y viven en temor. Viven en temor. Y dice la palabra que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. No tenemos por qué vivir atemorizados. Al único que le tenemos que tener temor es un temor reverente, no un temor al castigo, un temor por lo que Él es, por lo que reconocemos que es Dios, un Dios poderoso, un Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Ven? Un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar al mismo tiempo. Ese temor reverente debemos de tener. Pero que se hace tan chiquito para estar dentro de nuestro corazón, hermanos. ¿Ven? Temor para poner por obra su palabra, para agradarle en todo lo que hagamos, para no apartarnos de diestra a siniestra, de este hermoso camino de salvación. Estas cartas van dirigidas a esa iglesia, hermano. Estas cartas van dirigidas a cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, y mienten. Y hay algunos que se dicen ser cristianos y no lo son, y mienten. ¿Ven? Para beneficio propio, por lo que sea, o porque no interpretan la palabra, la interpretan a su manera, y encima la enseñan engañando o tratando de hacer caer a otros. Es tan clarita la palabra de Dios en ese sentido, ¿no? Porque aquellos que quieren estorbar el templo de Dios
o engañarlo, o echarlo abajo, Dios se va a encargar de ellos, amén. El Señor dice, sino que mienten aquí, que hará que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El amor del Señor, Dios nos ama. Cristo lo ama. A usted, a mí, lo ama en particular. Somos seres irrepetibles, ¿verdad? Pero el amor del Señor es para todos. Usted tome ese amor para usted. Me ama el Señor, me ama, repítaselo 20, 30, 40 veces, no importa, me ama, me guarda, me quiere, me acompaña, me sostiene. Un día me va a llevar a su gloria. Pero entre tanto está conmigo, al lado mío, y aunque me sienta solo, aunque todos me abandonen, aunque parece que estoy solo en el mundo, no estoy solo, porque la presencia del Espíritu está conmigo. Nos ayuda a veces cuando pasamos situaciones difíciles. Todos pasamos situaciones difíciles. Estamos en este mundo. No se asombre por esto, porque es lo que dice la palabra. ¿Ven? No se deje arrastrar por estos que a veces predican, venga Señor, que nunca más le va a pasar nada. Va a prosperar, va a tener una casa, va a tener esto, y cuando uno no tiene la casa, y cuando uno no tiene el coche, y cuando uno tiene la vacía, dice, sí, ¿dónde está mi Dios? Y Dios sigue estando, aunque la higuera no florezca, aunque falte el ganado, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor, decía Habacuc. Pero tenemos esta fe para mantenernos firmes, aún en los momentos difíciles. Entendemos que Dios nos ama y quiere lo mejor. Por algo Pablo decía, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando habla de todas las cosas, habla de las cosas buenas y de las cosas que no son tan buenas, amén. Que no nos produce ningún gozo en un momento, ¿no? Pero que Dios muchas veces las prepara, las permite, para que lleguemos a entender a la postre, que si no lo tuviéramos a Él estaríamos vencidos, perdidos. Sin embargo, con Él nos levanta y nos saca de esa situación y nos sigue acompañando y nos sigue usando. Que Dios nos ayude, amén. Dice, porque cuando has guardado mi palabra, de mi paciencia, guardamos la palabra del Señor, guardamos la palabra de su paciencia. Mire que el Señor fue paciente para con todos, ¿no? Guardamos la palabra del Señor, atesoramos, la ponemos por obra. Bueno, entonces quedémonos tranquilos, ¿no? Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto va emparentado con lo que Pablo le escribía a los tesalonicenses. Estamos esperando la venida del Señor. El primer acontecimiento que va a suceder en ese momento es que los muertos en Cristo, aquellos que hayan partido en el Señor, nuestros seres queridos que tenemos en nuestro corazón, amén, que en un momento recibieron al Señor, o si no, a lo mejor ni nos enteramos que recibieron al Señor, pero van a ser levantados por el Señor, dice la palabra. Y aquellos que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estos van a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. ¿Amén? Luego va a producirse esa venida del Señor aquí sobre la tierra. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto entendemos que la iglesia ya no va a estar sobre la tierra en ese momento. Vamos a ser librados de esa ira venidera del Señor. ¿Ven? Del justo juicio de Dios sobre aquellos que descreen del Señor, que nunca lo recibieron en su corazón, que se gozan en las malas obras, que amaron más las tinieblas que la luz que le vino a traer Cristo. Amén. Y que a la postre van a ser condenados, lamentablemente, por rechazar al Señor. ¿Amén? Pero la iglesia va a ser levantada. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu galardón, tu recompensa. ¿Amén? Retén lo que tienes. Retengamos esto en nuestro corazón. Atesoremos, afirmemos nuestro corazón en las cosas de Dios. No nos dejemos arrastrar por las cosas que pasan en el mundo. Vuelvo a repetir, porque lo recalco siempre, porque es el Mateo 24, el Señor habla de ese amor que se enfría en los hijos.
No quiero ser como la iglesia de la Odisea, que me entibio en el Señor, amén. Como el último mensaje a la iglesia, que me estoy entibiando por las cosas. Dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad que se está produciendo en el mundo. Que Dios nos libre de esto, hermanos, amén. Atesoremos esto en nuestro corazón, hagamos arder, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, amén. A través de la oración, a través de la alabanza, cantemos al Señor. Abramos nuestra boca, cantemos en la iglesia. No podemos estar cantando todo el día, a lo mejor por la calle, a veces en nuestra casa, sí, ¿no? Pero en la iglesia tenemos libertad para hacerlo, amén. Levantar los brazos al santuario, levantar los brazos, aunque me duela el hombro, lo que fuere, yo te bendigo, Señor, amén. Porque sé que de ahí viene la bendición, y es como una antena, ¿no es cierto? Como esas antenas que andan ahí por los techos recibiendo las ondas, amén, que andan dando vueltas para que usted vea algo en la televisión, ¿no es cierto? Bueno, uno levanta los brazos y esas ondas espirituales del Señor vienen y vemos la gloria de Dios, hermanos, sentimos la gloria de Dios en nuestra vida. Abramos nuestra boca que Dios la va a llenar, gocémonos en el Señor, amén. Oremos, hablemos con el Señor. Eso es orar, hablar con Dios, a ver como el fuego, leamos su palabra. Yo digo, como esos dos que iban camino a Maús, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Yo digo, Señor, que cuando yo hable tu palabra y la lea, cierta ese fuego en mi corazón, porque es tu palabra, Señor, es tu presencia, que me sigas hablando, amén. Y lo estoy creyendo, que Dios nos ayude, amén. Porque el Señor a esto lo llamó, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por él, columna. Dice, cuando levantaban los templos, las personas importantes en cada columna del templo ponían el nombre de esa persona, ¿no? Mire, el templo de Dios. Y el Señor no quiere hacer columnas en ese lugar, pero tenemos que vencer. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, hermanos, como decía Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. Ya he acabado mi carrera. Sabía que le esperaba el galardón del Señor. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermoso. Pero hay que pelear esa batalla. Hay que pelear. No piense que esto va a venir en forma gratuita. El Señor ya lo hizo todo, ¿no? Pero la palabra nos manda a esforzarnos y a ser valientes para que nadie tome nuestra corona, para que nadie tome, y mantenernos firmes, perseverar en el camino del Señor. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia, a la señora elegida, a quien sea, a nosotros en este tiempo. ¿Tiene oído? Nos puso todos el Señor, ¿vio? Para que escuchemos bien, amén. No para que nos entre por acá y nos salga por acá, para que entre por acá y se quede en mi corazón la palabra de Dios, amén. Promesa de Dios que Dios va a cumplir, amén. ¿Lo cree esto? Bueno, manténgase firme, ame al Señor con todo su corazón, no se deje arrastrar por las cosas que pasan a su alrededor, afirme su vida en las manos del Señor y la victoria está segura. Está segura. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo decía, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Vamos a estar de pie, levante sus brazos, alábenlo, bendígale, dele gracias en esta mañana por estar aquí en su casa. Dele gracias en esta mañana por poder recibir su palabra. Dele gracias en esta mañana porque por sobre todas las cosas Dios nos ama, Dios lo ama, está con usted y no lo va a abandonar, lo va a sostener siempre, lo va a sustentar siempre con la diestra de su justicia. Bendito Salvador, gloria a tu nombre, hasta que llegue el momento en que el Señor venga a levantar a su iglesia y lo recibamos en el aire y estemos siempre con Él, gozándonos eternamente en la presencia del Señor. Bendito Salvador. Gloria sea tu nombre, divino Rey. Gloria sea tu nombre, bendito Salvador. Gracias, Señor.